Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar en esta oportunidad con Sabrina Tórtora y Antonio Planchart, ambos directores, conductores, hacedores de un canal de YouTube muy exitoso que se llama Preguntas Incómodas y que han hecho otras cosas más, ¿no? Nos quedamos hace como 11 meses o un año que hablamos sobre el canal, pero ahora vamos a hablar sobre Venezuela. Sabrina y Antonio son dos venezolanos que viven en Italia, viven en Europa desde hace más de 10 años, si no me equivoco, Sí, y son dos de los más de 7 millones de venezolanos que tuvieron que salir de su país eh, como consecuencia del chavismo imperante, hambreador y autoritario. Sabrina, Antonio, bienvenidos al canal una vez más. Un muchas gusto. gracias por la invitación, Gracias. Pedro. El gusto es nuestro, de verdad. Sí. Y además, mucho más para compartir este tema que ahora nos tiene tan atentos, no solo a los venezolanos, sino a muchas otras nacionalidades alrededor del mundo. Sí. Bueno, yo estoy siguiendo el tema, mira, desde el domingo hasta ahora, casi de manera adictiva, porque lo que está ocurriendo, por un lado es histórico, pero por otro lado, lo que se preveía está ocurriendo, ¿no? La negación de la derrota y la represión como arma para aplacar, digamos, y volver a tener el control del país para quedarse por lo menos hasta el 2030, que es lo que pretende Maduro. Primera Sí. curiosidad, ¿votaron? No, No. No no. pudimos. De hecho, de los 7,7 millones de venezolanos que estamos en el extranjero, se calcula que entre 3,5 y 5,5 millones de personas somos mayores de edad en edad de votar. Y de esa población se ha podido inscribir apenas 68.000 y pico de personas. O sea, que estamos hablando de que la mayoría de las personas en el extranjero se nos ha negado el derecho a podernos inscribir en el registro electoral. Recordemos que este tiene que estar abierto permanentemente. No solo está siempre cerrado, y nosotros ya llevamos, este año vamos a cumplir 10 años fuera de Venezuela, nunca nos hemos podido inscribir, sino que además si lo abren de forma muy breve, no lo anuncian por ninguna parte y al breve tiempo lo cierran. Sí lo Perdón, abren. vale acotar que lo abrieron solo este año, en marzo, abril, por poco tiempo. O sea, aquí en Italia bueno, fue ella a Milán y preguntó y le dijeron, ah, sí, lo abrimos un par de días y ya lo cerramos. Y Y, así, con la cara totalmente dura, y sin ante la ningún tipo de... pregunta, ¿dónde lo anunciaron? Fue, no, lo abrimos y no me contestó a la cara, ya una funcionaria cara a cara, pues no, lo abrimos. Y sí, claro, recibimos las máquinas y luego lo cerramos, lo cual no es una información, no me dijo ni cuánto duró, ni de qué fecha abrió, ni siquiera si lo anunciaron, simplemente el que se inscribió. Y está claro que 68.000 personas sobre 5,5 millones máximo, pues es una estrategia muy clara. De hecho, los resultados que está manejando en este momento la oposición, que es un poco más del 70% de Sí. las actas escrutadas, recordemos que son datos oficiales, es decir, son datos que son el resultado de las máquinas de votación del CNE. Y este es un sistema muy seguro y muy eficiente. O sea, esto no ha sido hackeado de ninguna manera. Entonces, son datos oficiales del CNE que la misma directiva del CNE no quiere reconocer por ser chavista, pero digamos que le están dando a Edmundo González Urrutia más de 6 millones. Si hubiésemos votado los casi 5,5 millones, suponiendo que, bueno, habría abstención, alguno no se habría podido inscribir por otros motivos, pero bueno, pongamos 4 millones más, serían para Edmundo González Urrutia. Es que no cabe ninguna duda, esa estrategia de habernos negado el derecho al voto a los que estamos fuera de Venezuela está muy claro, es una estrategia más, o sea, que ya fue aplastante eh, la victoria del Mm. candidato de la oposición, pero lo hubiese sido todavía más si nos hubiesen permitido votar.
Claro, según BBC que leí ahora temprano, solamente el 1% de los venezolanos en el exterior está inscrito, que no es Sí, nada, que sí, no es es así. nada. Es parte de la estrategia. Los comentaristas en Venezuela, bueno, los pocos que hay y que están sobre todo en Internet, decían que, bueno, que el gobierno tenía toda una estrategia de ingeniería electoral, entre ellas, pues, negarnos a los que estamos en el exterior votar, utilizar todos los recursos del Estado para llevar a su gente a votar, pero ni aún así consiguieron, vamos, es que, o sea, por los resultados que maneja la oposición, estamos hablando de que Edmundo González sacó más de 6 millones de votos y Maduro algo un poco menos de 3 millones. O sea, Sí, la 2 paliza millones y fue, pico. sí, la paliza fue monumental. O sea, entonces ni ingeniería electoral ni nada. Los venezolanos estamos hartos, o sea, y furiosos ya de los atropellos, del ventajismo en cada elección, porque esta no es la primera vez que el gobierno no, que hace un fraude de este tamaño, sí. Sí. Nunca habían cruzado una línea tan grande. Hubo otros procesos en los que el gobierno, como en la constituyente de 2007, que la perdió, en el que el gobierno aceptó, o la asamblea en 2015, que la oposición arrasó y el gobierno lo aceptó, pero luego revirtió de alguna manera el resultado, inhabilitando a 3 diputados para que la oposición no tuviera la mayoría absoluta. Siempre utilizaron ese tipo de estrategias para reponerse a las derrotas electorales. Igual Chávez perdió la constituyente y un año después lanzó otra solo con la pregunta que le interesaba, que era si se podía reelegir Mm, de forma ilimitada. sí, Y yo agregaría, perdón que te interrumpa, las elecciones de 2013, cuando Maduro se enfrentó al candidato Sí, opositor, Capriles Radonsky, y allí dieron por ganador a Maduro, habiendo ganado también Capriles. Lo que ocurre esa vez es que el margen era muy, muy pequeño. Revirtieron el resultado, pero por poco. Y bueno, ese fue un fraude. Lo que ocurre es que esta vez, como tú dices, no solo es, la brecha es abismal de votos, sino que además se tienen las pruebas. y no publican los resultados, no los publican. O sea, si tú ganaste, publica. O sea, lo normal, lo que ha pasado en todos estos años es que se termina la elección y se publican las actas y ya está, termina el asunto. El que ganó, ganó, el que perdió, perdió. Luego ellos buscan la manera de torcer el resultado, pero esta vez como no tienen manera, no quieren publicar las actas. Y no solo, sino que con las prisas, ya el CNE salió a declarar Maduro oficialmente el ganador, sin haber publicado ni haberlas contabilizado todas. A eso me todas pareció alucinante. fue Alucinante. express. O sea, no llegas al 100% del conteo, dicen que están al 80%, anuncias como ganadora Maduro, no salen a festejar ni a celebrar, ¿no? Las victorias electorales se suelen celebrar a lo grande. No, Es que honestamente yo en este momento yo no sé si ellos publicaron esos resultados de forma tan torpe, porque por un lado Elvis Amoroso, el presidente del sí, CNE, dijo que tenían el 80% de los votos ya contados y que ajá, Maduro había sacado 50, algo por ciento y González Urrutia 44% y el resto de los candidatos el restante. Con el 80% escrutado, faltaban 2 millones de votos por totalizar. Las cuentas no daban porque la diferencia entre Maduro y González Urrutia, según el CNE, Según eran ellos. 600.000 votos. Entonces, faltando más de 2 millones de votos, tú puedes decir que con no puede, ochenta pues, por no. ciento no puedes. O sea, matemáticamente no tiene lógica. Y luego empezaron a aparecer el porcentaje que le adjudicaron a los demás candidatos, a los alacranes, que eran candidatos de oposición, que en verdad estaban alineados con el chavismo. Todos sumaban el mismo porcentaje, 4,6%, y en total el porcentaje que sumaba la votación total era 109%, algo así, ¿verdad? O sea, yo no sé si estas estupideces las hicieron porque estaban apurados, estaban haciéndolo la carrera o porque se están burlando del país, de verdad no lo sé. No, además era 109, 120 y tantos y se fueron Y, hasta el 136%. Es que, oye, los números no cuadraban por ningún lado. Sí, de hecho, así es. dice uno de los líderes de la oposición no, uno de los alacranes, de los candidatos, digamos, alternativos, que en vez de tener el acta,
de la sumatoria de los votos que se saca en la sala de totalización del CNE, que Elvis Amoroso, el presidente, lo había impreso en su oficina, Eso no se Sí, puede hacer, eso tiene que ser en la sala de totalización. es que está claro, esa era una de mis principales preguntas, que, ¿de dónde lo sacaron, Claro. no? Porque yo me imagino eso, ¿no? Un Photoshop y luego imprímelo y ya está, porque los resultados no están, o sea, primero la oposición no tuvo acceso a ellos. Entradas horas de la noche, según la hora de Venezuela, la oposición había tenido acceso apenas al 30 y luego al 40% Mm. de las actas. Hubo muchísimas irregularidades de las cuales podemos hablar, pero una de ellas fue que no dejaron entrar a los testigos que iban a estar en ese conteo final en la sala del CNE, que es donde ya es el último eslabón de la cadena en el que se realiza la totalización final. Los de la oposición no pudieron entrar. Nunca los publicaron, la oposición tuvo acceso horas después de que se proclamó como ganadora a Maduro y finalmente, pues ahora sí, se sabe que es un papel que imprimieron, no es auditable en lo absoluto. Entonces, bueno, las irregularidades esta vez han sido, me atrevo a decir que más, Sí, sí, no, esto, o sea, más esto ha sido lo peor que han y hecho. mucho más descaradas. Entonces, bueno, la evolución a partir de eso también es bastante preocupante porque, bueno, la gran pregunta era qué hacer, ¿no? La oposición estaba muy preparada esta vez, yo creo que esta vez lo ha hecho bien, Sí, es mi opinión personal, pero después de haber visto elecciones anteriores en las que se veía que no estaban preparados, o por lo menos que no estaba cohesionada, porque recordemos que al final decir la oposición es decir cualquier cosa, son Mm. partidos de todos los lados del espectro político. Sin embargo, esta vez asumimos que ya tenían montada esta página web en la que luego cada voluntario desde cada centro de mesa de todo el país fue haciéndole fotos a cada acta que a su vez le proporcionaba su máquina de votación al final del recuento de cada día y lo fueron subiendo todo, creo que son más de 15.000 centros de votación en sí. todo el país, con la cantidad de mesas que cada centro de votación tendrá y la cantidad de máquinas que cada centro tendrá. Y uno por uno lo fueron subiendo a esta grandísima página web que creo que es Resultados Electorales Venezuela Bueno, hay que 2024.com. ver porque el gobierno ha tumbado la página ya varias veces, van cambiando de Es muy dirección. difícil de entrar, pero bueno, en Twitter, por lo menos nosotros seguimos el periodista Eugenio Martínez, que se especializa en política y en procesos electorales, y A él tomar le está nota. haciendo seguimiento. Y no solo, sino que la gente está verificando en efecto que el acta que ellos tenían a mano está en esa página web y está correcta. Entonces, bueno, digamos que esta vez la preparación por parte de la oposición ha Sí, o sea, se sido montaron un impresionante. CNE paralelo de alguna manera, por decirlo de alguna manera. O Y de sea, hecho, justo él recalcaba que esto es algo que el CNE no ha hecho nunca en su vida, porque esta ya es información pública. Una vez que cada quien tiene esa acta individual de su máquina de votación, ya que ya normalmente es de noche en Venezuela, se lee, o sea, es pública y lo escuchan pocas personas. Nosotros mismos hemos estado involucrados en elecciones anteriores en esa parte del proceso, pero nunca la han subido a internet. O sea, la página del CNE nunca te ha dado la información que en este momento está dando la oposición sobre esta elección. Entonces, claro que la OEA ha salido a decir que los resultados que dio el CNE no son correctos, claro que todos los gobiernos de los países que sabemos han salido a apoyar, porque la información está, o sea, no es un tema de puntos de vista, no querer reconocer votos, de tener que incluso auditar, es que están. O sea, la información está esta vez. Y eso es brillante, Tengo creo yo. una curiosidad sobre cómo siguieron ustedes el proceso hasta el momento en que dan estos resultados truchos, ¿no? bueno, esa noche nos había invitado Fonseca, un youtuber español que tuvo un canal muy famoso, VisualPolitik, y ahora Sí, tiene un sí, 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 sí. proyecto independiente, solo Fonseca. Él nos invitó a un directo, estuvimos ahí desde las, no sé qué hora sería en Tres, Latinoamérica, sí, aquí las 9 de la era noche en las 3 de la Latinoamérica, madrugada en hora de, de Italia. sí, de Venezuela serían Sí, las aproximadamente 9. las 9 10 por ahí, también de Lima aproximadamente similar. Y estuvimos hasta las 6:30 de la mañana nuestra, Wow.
hasta que el cuerpo aguantó. Esa noche no dormimos, vamos, Sí, estuvimos informándonos lo más que pudimos. Los resultados los dieron aquí, que ya era de mañana. sí, eran las 5, 5:30 de la mañana, más o menos. Y trabajamos prácticamente 2 días seguidos porque ayer lunes seguimos para hacer el video en nuestro canal. Hoy Qué dormimos, fuerte. ¿eh? Gracias por concedernos eso, Pedro, porque la verdad que empezábamos a desvariar un poquito. Uno es preciso hasta donde el cuerpo se lo No, permite, no, sí, porque cuando me contaste este previo de que no hayan dormido, dije, no, pues no, descansen y después hablamos ya con calma, ¿no? yo Además, quiero que me digan van a pasar más información cosas real. y de hecho pasaron Claro, más cosas. han pasado. Pero cuando dieron los resultados, estos resultados que no se los cree nadie, Sí. ¿cómo reaccionaron ustedes? Bueno, yo perdí la compostura Me frente imagino, me a, no, imagino. pero No, vamos, no rompiste el televisor. le dije a Elvis Amoroso, el presidente del CNE, lo que realmente pensaba de él, cosa que no Ya. voy a repetir en tu canal, y Puedes Sabrina hacerlo, ¿ah? también. Bueno, No, bueno, me se acordé de su sabe. madre Se Eso sabe. te iba a decir, eso te iba a decir, Que ya. es el hijo en efectos de su madre, esa es Sí, información fidedigna. No, yo me tuve que salir de cámara, estaba llorando Mm. no es que no pueda llorar en cámara, no es que me avergüence, pero bueno, muy funcional no estaba en ese momento, preferí calmarme unos segundos y volver, volver a cuadro para poder comentarlo, porque también después en el directo oímos las palabras de Nicolás Maduro, horas antes de que pronunciara el CNE ese resultado tan ingenioso, tan creativo que se lanzaron, oímos a Padrino López, el ministro de la Defensa, que ya pintaba mal, porque además dio un discurso súper ambiguo de que iba a defender la voluntad del pueblo, pero que había terrorismo que en sí, su contra. Entonces que sí, ya pintaba Terrorismo e mal. pintaba muy instigación al mal. odio, ¿no? Es más o menos Sí. el pretexto para detener y disparar ahora. Sí, Sí, y ahora sí están hablando de verdadero terrorismo. Dijeron que se tardaron en dar los resultados por culpa del terrorismo que sí, que los habían supuestamente... hackeado y ahora el fiscal Tarek William Saab dice que, bueno, está acusando a María Corina Machado de haber ordenado un ciberataque desde Macedonia del Norte. Vamos, Eso fue muy gracioso una reacción que vi en Twitter, permítanme el comentario Dale, dale. superficial. Que decía, en Macedonia se están preguntando por qué los han nombrado y qué significan Maduro, Pi, tu madre, ¿no? Te hago censura por si acaso. Es que, a ver, Macedonia, no sabemos. Son creativos y yo creo lo mismo que lo que opina Antonio, esto es una opinión personal, obviamente, lo hacen de forma descarada, aposta para decir, lo podemos hacer, no estamos ni preocupándonos ni que del resultado del 100%, ni de nombrar, o sea, crearnos una excusa verosímil. Toma, Macedonia, ubícala en el mapa, Maduro, cuéntame dónde queda Macedonia. Pues sí. No, y la evolución ha sido bastante interesante, si bien muy triste, a partir de la madrugada del domingo, porque interesante desde el punto de vista de que ha salido a la calle, ya durmieron y luego después de que pasaran algunas horas en la mañana, salieron a manifestarse y salieron nada más y nada menos que las personas de las zonas más populares, que Sí. eso nunca antes se había visto, nunca. Eso, pero eso, nunca, pero eso quería comentar también porque, claro, yo me estaba informando mucho de la gente que graba de sus teléfonos y luego los cuelga en Instagram, en Twitter, en redes. Y había este sitio Petare, que aparentemente es un lugar muy pobre, chavista por tradición, que nunca había salido a protestar y las imágenes eran realmente impresionantes. Y los Sí, comentarios de una de las personas decía, somos de Petare, no pensabas que esto iba a ocurrir, pero está ocurriendo, ¿no? El sí, pueblo sí. está saliendo. No, Y y muchas zonas populares de Caracas, no solo muchísimas. Petare. Estaba viendo a Katia, Katia. Katia Propatria, es muy cerca y 23 de enero también muy cerca del 23 de Palacio de enero, Miraflores. Antímano vi hoy que la policía estaba metida intimidando a la gente. Propatria, Propatria, el Valle es otro, de hecho en el Valle nació Nicolás Maduro, son los barrios, supuestamente supuestamente. porque se cree que nació en Colombia, pero bueno. Él nunca ha mostrado su certificado de sí, nacimiento. no sabía eso.
Sí, sí, Se hay cree una que, historia, bueno, hay sí, Una leyenda. digamos, secreto a voces que dice Ya. que Maduro nació en Colombia, por lo cual no podría constitucionalmente ser presidente, porque la constitución dice que tienes que haber nacido en Venezuela. Bueno, yo no sé si es verdad o no, no es lo más tampoco importante a estas puedo alturas. poner las manos en el fuego porque ese rumor sea cierto, pero Sí. bueno, él dice que nació en el Valle y en el Valle la gente ayer estaba, vamos, furiosa. Y muchas zonas populares en toda la ciudad, que nunca, jamás en la vida nos habríamos imaginado que iban a... Siempre se usa esta imagen. Cerro es lo que son estos barrios muy pobres en Caracas, que son montañas. Caracas es un valle y son montañas llenas de, que De no sé si en casas. Perú le dicen chabolas, de, Es- ¿cómo le dicen? Sí, Este, o sea, chabola se entiende. Acá sí. es Vale. pueblos Bueno, jóvenes. sí, en Venezuela le decimos ranchos, son montañas pobladas de ranchos y siempre se usa esta metáfora de, bueno, metáfora, esta imagen de que no, que bajó el cerro significa que la gente pobre se enfureció y bajó a la ciudad, pues nunca Sí, había pasado en 25 años y por- pasó esta vez. porque viven en las montañas, ¿no? Son construcciones que no están autorizadas como las favelas en Brasil, ¿no? Muy precarias y que están, como Caracas es un valle, justo están en la parte ya de la Sí, en montaña. la periferia. Son construcciones totalmente informales, que, bueno, muy, muy precario todo. Y es importante, bueno, Petare, de hecho, que lo nombras, es prácticamente una ciudad. Sí, es el, Son, el barrio pobre más grande de Latinoamérica. O Sí, sea, sí, sí. O sea, es muy importante Petare, pero no solo, se han sumado desde muchísimas zonas. Y son imágenes de verdad que nosotros nos erizan la piel porque no las habíamos visto. Las manifestaciones en Venezuela no es que la gente pobre no se haya manifestado nunca, de hecho es la mayor parte del país, pero solían darse y a lo largo de estos 25 años, que por cierto, abro paréntesis, se dice mucho de que, porque el pueblo no ha salido a protestar antes. Venezuela es un país que protestaba un día sí y otro también. O sea, eso no es que empezó a protestar ayer Mm. por lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que cuando vives en dictadura, pues poco hacen las propuestas populares, esto hay que decirlo. Pero volviendo a lo que decía, han sido propuestas masivas, protestas. protestas, protestas masivas. Todavía se sienten los efectos de la falta de sueño. Y son imágenes que no habíamos visto antes, porque si bien ha habido protestas hasta ahora, suelen ser de clases sociales o en zonas de Caracas asociadas a clases sociales un poco más altas, que tampoco tiene que ser la élite del país, porque bueno, al final la Sí, élite resultaron ser los ellos, oligarcas son ellos ahora. es lo cierto. Pero sí, más de clase media o clase media baja, gente popular que también se une, pero en este caso No, es esto es diferente, impresionante. esta vez es diferente en No, muchos sentidos. de hecho, una de las cosas que a mí me conmovió fue seguir las manifestaciones multitudinarias en muchos casos en diferentes países, ¿no? En Chile, en España, en En Argentina, Argentina, en el sí, Perú, en algunas zonas de algunos distritos hubo caravanas de motocicletas, ¿no? De venezolanos con los colores de Venezuela, interminables. Los cacerolazos que se registraban en las chabolas, en los barrios estos de las montañas en Caracas, de los cerros en Caracas, también eran cosas impresionantes. Los testimonios de personas adultas, jóvenes, era muy fuerte, muy sí, fuerte. O sea, y todos con la esperanza y a la vez la rabia de que cuando sienten que por fin se van a liberar de este impresentable de Maduro, porque además han ganado la elección, una vez más Maduro trata de ponerles la bota sobre las cabezas, ¿no? Y así eso, es. y eso frustra, fastidia, irrita, y eso ha hecho también que presidentes como Boric inmediatamente hayan salido a través de las redes, o países como Argentina, que han acogido a 6 miembros de la oposición y ahora les han Sí. apagado las luces, ¿no? Mm. Y los están votando
de Caracas, y la pregunta es, ¿qué va a pasar con las 6 personas que están ahí? ¿Qué creen Ya. ustedes que viene ahora? Bueno, en los próximos días probablemente van a seguir las protestas. La comunidad internacional supongo que va a seguir presionando para que el gobierno publique unos resultados, las actas, básicamente lo que hace todo país en toda elección. Bueno, esto no se está haciendo en Venezuela. Que sean auditables. Sí, yo creo que va a haber más muertos desafortunadamente, más Sí. heridos, más encarcelados, torturados. Puede que haya una fuerte represión contra líderes de la oposición, incluyendo María Corina Machado y Sí. Edmundo González. Pueden ¿Han perfectamente... arrestado a uno ahora? ¿Lo han sacado de su casa? Sí, a Superlano, Él. Sí. Sí, el dirigente del Partido Voluntad Popular, me Lo parece que secuestraron sí, básicamente. Hay un sí. No sé, video han entrado a como su casa y está... lo han sacado. Están las Sí, imágenes. estaba llegando a su casa y llega una camioneta de estas camionetas Negra. gigantes Negra, negras sí. que suele usar el gobierno. Los organismos de inteligencia se bajan un montón de tipos armados, los sacan de su carro, los suben a esta camioneta, se van a la camioneta y se llevan también el carro de Superlano. Y ya está. Y eso es un método que han usado muchísimas veces con otros líderes de oposición. No es una detención formal con No, una acta firmada por un juez de aquí hay una orden de captura. No, no, donde la, dice qué fue lo que hizo el señor. Aquí a la gente sin la cargo. secuestran, básicamente. La familia por días no sabe dónde está la persona, en qué condiciones, si está viva o muerta. Luego se llegan a enterar eventualmente de dónde la tienen y bueno, no es secreto para nadie que en Venezuela tenemos centros, verdaderos centros de tortura, siendo uno Mm. de esos la tumba, que es una estructura con 5 pisos en profundidad debajo de la tierra en el que los presos son expuestos a toda clase de torturas, amenazas de muerte, vejaciones de todo tipo, temperaturas muy, Muy muy fría. frías, luz todo el tiempo. Luz blanca todo el tiempo, incluso en la noche, o sea, Claro, no, para que no, pierdas no la ven la noción luz del del tiempo. sol. Sí. Entonces, de hecho, todo lo que has dicho ya está pasando. Ya hay detenidos, Tipo ya hay secta, muertos. porque es una especialidad de ustedes. ¿Ah? Lamentablemente tenemos, sí. Ya hay detenidos, ya hay muertos. Leímos que la organización Foro Penal, obviamente no son cifras oficiales porque en estos casos no se pueden tener. Sí, no las va Hablan a de, ver. no, hablan de 7 muertos, pero suponemos que son muchas más. Sí. Estamos viendo muchos videos y eso es lo bueno, que la gente está grabándolo todo. Todo. De organismos de seguridad del Estado, de todo tipo, que están saliendo o no a hacer nada cuando grupos criminales arremeten contra la población que manifiesta, o impidiéndole el paso, o ya abiertamente disparándoles, que Pero también hay ha de habido eso. casos, es verdad, en los que la policía o la Guardia Nacional o han decidido no reprimir a la gente o inclusive salen Se han videos en los sacado los que, uniformes. eso, Eso. quitándose los uniformes, pero Eso fue bien creo, emocionante también, ¿ah? Donde ocurrió, yo decía, sí, wow, o sí sea, emociona mucho, Pero hay sí. de todo, ¿eh? No todo es No, 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 así. pero no, son y casos, también he por visto lo que ahora paran creo al que son cuerpo, casos ¿no? puntuales. De Creo hecho, justo hace poco acabamos de ver un video que está en redes de 2 comandantes del dos ejército, Sí, capitanes. sí, capitanes, sí, dos gracias, capitanes. También que lo se vi. están, que se están pronunciando a favor de los resultados reales y están haciendo un llamado a la paz y están pidiéndole a las Fuerzas Armadas que no repriman a la gente, que ellos están para defenderla y no atacarla. Entonces, bueno, está bastante dividido. Digamos que la directiva, obviamente, o sea, los líderes de las Fuerzas Armadas ya se han pronunciado, pero abajo hay de todo. Porque al final pasa lo siguiente, y se ven muchos videos de este tipo también, que la gente le habla al policía, al militar que tiene enfrente, que es de su misma clase social y ha votado. Uy, se congeló. Continuamos esta conversación con Sabrina Tórtora y Antonio Planchard. Hemos tenido un problema técnico, ya se resolvió. Ojalá que no, el internet no se vaya de nuevo. Esos Nada. fueron los de Macedonia del Norte que te están... Sí, sí, no, este es un sabotaje de Eso Macedonia de hace. todas maneras. Esto vino de Macedonia de todas maneras. Este, ¿Qué ibas a decir, Sabrina? No, no, que ibas a habar Ah, no, justamente de... bueno, estábamos hablando de qué creíamos que iba a pasar, de lo que estaba Sí. pasando. Sí. Em, Perdí el hilo.
Es la falta de horas de sueño. Ah, De bueno, los no, sí, militares, de los de los militares, no, militares. que bueno, estamos hablando de este pronunciamiento. Lamentablemente, que creo que en los próximos días tiene que pasar para que Maduro, pues, tenga que dejar el poder. Ujú. Que si el ejército y las fuerzas de seguridad no apoyan de una forma categórica las manifestaciones y al presidente electo, es muy difícil salir de esto. O sea, es la realidad. Es muy duro decirlo así porque claro que es conmovedor ver cómo la gente sale a defender el voto hasta sabiendo que puede perder la vida Muy preso. o ir presa o ser torturada, pero los civiles no tenemos la capacidad para derrocar un gobierno que está dispuesto a matarte. O sea, por más valientes que sean las Mm. personas que están en Venezuela, que lo son, lo han sido desde hace muchos años, pero no tenemos armas. O sea, bueno, hay gente que se va con una piedra, hay gente que se hace una molotov, y no estoy animando a nadie a hacer No, eso, y en pero es este algo que momento tampoco sucede. está pasando, o sea, Bueno, en no, algunos sitios sí, pero el punto pero es que no, o aislado, ¿no? sea, es una lucha totalmente desigual, entonces tiene Así que es. darse un quiebre en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos de policía para que esto sea viable, para que haya realmente un cambio y luego una transición, es la realidad, es lo Y que qué creo tan yo, no lo sé. fuerte es Diosdado Cabello em, en el ejército? Porque es el brazo armado de Nicolás Maduro en los hechos. Lo mismo que el Él otro, ¿cómo fue, se llama la otra pata de Maduro que mencionó Jorge Sabrina? Rodríguez. Jorge Rodríguez, sí. ¿Y no hay otro? Que es el que ha anunciado, Mm, ha dado un mensaje Eh, que hay un golpe, un intento de golpe de Estado y es no, el que ha hablado de Padrino López, puede Padrino ser. Padrino López, López. el ministro de Defensa. Él es el Sí, son ministro de varios Defensa, los que han sí. sido los mismos de siempre, pero muchos de ellos en roles diferentes a lo Bueno, largo de esta. Padrino sí que ha estado Padrino muchos no, años de ministro de la pero Defensa. Jorge Rodríguez ha cambiado Sí, de Jorge cargo. Rodríguez y Ah, Diosdado también han Sí, ido han y venido. cambiado. Da igual donde Diosdado estén. tiene, sí, mucha influencia porque él fue parte del ejército. Creo que acompañó a Chávez o estuvo en el segundo intento Sí, de golpe de Estado, no lo me recuerdo. parece que sí, sí. Pero él fue capitán del ejército, él tiene cierta influencia, además de que es básicamente la segunda persona más poderosa de Venezuela después de Maduro, yo creo que inclusive más que Padrino López, que es el ministro de la Defensa. claro, él viene de la Sí, época de Chávez. sí, sí, sí. Sí, 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 ambos, tanto Maduro como Diosdado. Y también se especula de que puede haber un quiebre al interior del chavismo justamente entre Diosdado y Maduro. Pero yo Pero no creo se que ya eso está no se En va a este dar. dando. momento no creo que se dé. No se No, está dando. no. No, 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 a ver, en este momento están muy unidos No, en su es que causa. estos tipos saben que van a tener que ir juntos hasta el final. O sea, es la única manera en la que pueden sobrevivir. Claro, Porque hasta que la muerte los separe. además Esa es una recordemos, metáfora, ¿no? así Sí. es que aquí la dirigencia del país coincide además con un cártel de narcotráfico que se llama el Cártel de los Soles y que es responsable de traficar con cocaína en la región, además súper importante. Entonces, digamos que tú no puedes renunciar a un cargo en una mafia. No es Mm. algo a lo que se pueda renunciar. Entonces, en ese sentido, sí, están muy unidos. Y hablando de organizaciones criminales, yo también quería mencionar, y eso es un factor muy importante en este caso, que en Venezuela existen organizaciones criminales muy bien organizadas que tienen prácticamente la jerarquía de una empresa con los líderes para cada uno que se llaman pranes, siendo el Tren de Aragua una de las principales que además se hace sentir Aquí en está toda la presente. región. Lo está y hace de las suyas y se fugaron hace un tiempo ya de la prisión de Tocorón, donde Ujú. entran y salen como si fuera su casa. Y hago este inciso para decir que ellos tienen un poder paralelo al Estado, es decir, son organizaciones que se mandan solas, como decimos nosotros, y que hasta ahora han estado pactando con el gobierno, pero por primera vez se está empezando a ver que estas organizaciones criminales se están pronunciando en contra. Vi el video de una que se llama El Tren del Llano, en Sí, yo el también lo que vi. sí, Es un poquito atemorizante, ¿ah?
muy Pero, atemorizante. pero que ofrecían sus armas para enfrentar al gobierno. ¿Y qué armas? Porque muchísimas veces están mejor armados, seguro que la policía y muchas veces que los mismos militares. Tienen verdaderas armas de guerra Sí. que a saber cómo entran al país, pero bueno, esto se sabe desde hace tiempo, vamos, fusiles gigantescos. Y el video Entran al país o salen del ejército. Esa es Son la del otra, ¿no? ejército, probablemente. El ejército, hay un mercado negro Por ahí supuesto, porque me se imagino. sabe hace años que son armas que tienen, digamos, los registros que, no sé Claro, cómo se llama eso, que hacen con las armas que son del ejército, armas sí. del ejército. Y entonces, bueno, en este video en específico dicen reconozcan los resultados Mm. porque si no vamos a estar en su contra. Y poco después de que rodó bastante ese mensaje por redes, ya se les veía en otro video tratando de entrar en una sede de la Guardia Nacional. A eso no lo he visto. Obviamente, sin tocar la puerta, exactamente. Mm. Y entonces, bueno, claro, el problema con algunos videos, como el segundo que menciono, es que, bueno, uno ve mucha cosa en internet ahora, cómo saber qué es Claro, cierto, si qué es no. fake. Ha habido mucho fake news también. Pero lo que quiero decir con esto es que mientras tengan las organizaciones criminales o no haciendo nada o de su lado, bueno, pero en este caso tenerlas en contra, ya empiezan a entrar en una etapa en la que no han estado jamás, porque ellos sí que son capaces de sacarlos y por las malas. Mm. Entonces, y el caos que vendría después, porque ahí no se solucionaría la cosa. Luego tendría Sí, el siguiente gobierno que lidiar de todas maneras con ellos. Cosa que igual va a tener que pasar porque existen. Pero claro, pero digamos ya que si les debes un favor, ya la una cosa. organización Sí, criminal que tiene aspiraciones de ese tipo ya se convierte en un problema mayúscula, porque una cosa es que, bueno, se existan. dediquen a la delincuencia y otra cosa es que se vuelva un actor político y Activo, armado determinante. Eso ya es es que anarquía, básicamente. es De hecho, a mí guerrilla. me da mucha Eh, risa el pronunciamiento y cuando digo risa, o sea, realmente no me parece no es gracioso literal. que estos, en Venezuela les decimos malandros, o sea, Acá también. sí, son gente súper peligrosa, gente que, bueno, en sus barrios son, vamos, les decimos azotes de barrio, o sea, tienen a la gente atormentada. Y lo que me da risa de estos videos es que el que sale hablando, que supongo que es el líder de la banda, dice cosas como que el gobierno no puede estar matando a la gente en la calle, o sea, es muy absurdo, Y que porque ellos quieren ser este es un tipo pacíficos. que probablemente tiene varios homicidios Mm. encima y de gente inocente seguramente. No, no, y él decía, nosotros queremos ser O pacíficos, sea, no queremos es una intervenir, pero no situación nos muy obliguen. Mm. surreal. Sí, O sí, sí, sea, sí. de Fue un... surreal. Yo vi esto y Sí, dije, wow, ¿cómo se debe interpretar? ¿Pueden ser buenos en esta historia? O ¿qué va a pasar después si efectivamente se van a las balas, ¿no? Y hay gente que está dispuesta a morir. Era un Están pequeño ejército dispuestos a lo que se morir. veía, No, no, lo son. y todos con En la rifles de asalto, era psicología, una cosa impresionante. total, y en la psicología de personas como estas, no me atrevo a hablar por él porque obviamente no lo conozco, pero se han hecho estudios y especialistas se han pronunciado en la psicología de este tipo de criminales. Ellos no se proyectan a 10 años. O sea, es gente que suele morir muy joven y ellos mismos lo saben, viven muy al día. Es prácticamente mentalidad de guerra. Lo que puedo lograr hoy bien, si puedo tener un ascenso bien, suelen tenerlos bastante jóvenes, suelen matar desde la preadolescencia prácticamente para iniciarse y una vez que llegan a los 20, 30, saben que perfectamente pueden morir en cualquier momento y a muchos de ellos les pasa. Entonces es gente que está dispuesta a morir y que tiene las armas para, ya no digo matar, porque esto ya son armas de guerra, de verdad, ya. Ahora, BBC propaló hoy día un reportaje, se metieron a los barrios, a las zonas más pobres, y entrevistaban a gente que decía, si van a decir que esto, que Maduro se queda, ¿no? Y, y se va a instalar el fraude, yo salgo a lo que tenga que hacer porque no tengo nada que perder. O sea, Es así. Era y lo que tú es decías. una cosa que también te escarapela porque es gente que ya después de esto, como ustedes decían, ya
se ha cruzado una línea, o sea, el régimen autoritario de Maduro ha cruzado una línea de la cual ya no se vuelve. No, Sí, o sea, cualquier posibilidad de negociación, de amnistía, que se hablaba mucho antes de las elecciones, con Estados Sí. Unidos eso ya posiblemente. quedó, yo creo que queda fuera de la mesa probablemente, no lo sé a ciencia cierta, pero Todavía no sabemos, porque también hay que ver hasta qué punto se llega y qué deciden hacer ellos, ¿no? Pero no pinta bien. Digamos que sí. No. O sea, se ya la el han Puente de puesto Plata mucho. que le sugirió el grupo que ha ganado las elecciones, yo creo que ya va a Sí, quedar no, eso ahí queda nada, ¿no? descartado. Queda descartado y aquí hay dos escenarios, uno en el que el gobierno logra retener el poder y se vuelve todavía más totalitario, ya hablaríamos de un totalitarismo en el cual Absoluto, sí. posiblemente modifiquen, digamos, las bases de la república, o es algo que creo yo, o sea, para que hacer elecciones, Sí. o haya una represión más fuerte contra la oposición. Y el segundo escenario sería uno en el que, bueno, finalmente la oposición logra hacerse con el poder y esta gente acaba presa, en el mejor de los casos, o muerta. Mm. Porque la furia con la que mucha gente está saliendo a la calle, esa gente, y lo digo con toda responsabilidad, no estoy invitando a nadie a que lo No, en lo haga, pero absoluto, esa pero se gente está va con viendo. ganas de matarlos. Sí, O sea, es la sí. realidad. O sea, le estás matando un sueño a gente que ha salido a celebrar un triunfo auténtico, hasta donde lo que hemos visto, 73% de los resultados oficiales le dan una diferencia abrumadora al señor González Urrutia, con un Maduro que apenas llega, no llega a los 3 millones de votos. Ahora, mi pregunta es, ¿qué ocurre? Porque el señor González Urrutia, lo han mencionado como académico, diplomático, es un señor mayor, que claramente habla muy poco, apacible, ¿no? Que se cansa rápido, apenas tiene hambre, se va a la primera carretilla para comer una arepa. Claramente la lideresa es María Corina Machado, y de verdad uno puede tener diferencias ideológicas o lo que sea con ella. Ustedes, yo no tanto. No, no, nosotros las tenemos, Sí, yo sé, yo lo sé, yo lo sé. pero Pero a estas alturas, bien, No, 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 en estas alturas es democracia o dictadura. O sea, así es. quien encarne el espacio democrático ya no Sí, importa, ya no no, importa. Y sí hay que reconocer, creo, desde mi pequeña opinión, desde mi pequeño punto de vista, que ella ha enfrentado al chavismo desde la época de Chávez, ¿no? Lo ha pechado cara a cara en más de una oportunidad. Sí, sí, sí. Son 25 años de le han dictadura. roto la nariz una Sí, la infinidad han de golpeado un montón de veces. veces. Y ha estado ahí, y ha estado ahí, y ha estado ahí, y cuando la han eliminado, digamos, del patrón electoral, le han impedido su postulación, ha tenido el gesto de apoyar esta candidatura Sí, y sin embargo, seguir liderando la oposición porque ella se ha vuelto en un imán, ¿no? sí. Tanto que yo no sé, que está con una mochila muy, muy grande. La pregunta era, si hacen algo contra María Corina Machado, ¿qué Bueno, puede y yo pasar creo ahí? que va a escalar. La escalada de violencia va a ser muy fuerte, es la realidad. O sea, porque creo que María Corina, lo decían muchos analistas en Venezuela, ha logrado conectar con los venezolanos e incluso con los venezolanos de los sectores más humildes, Sí. que no se creía posible que una mujer nacida en una clase acomodada, que ha estudiado en Estados Unidos, pudiera despertar ese fervor. Y hablaban de que veían un fervor similar al que vieron en el 98 cuando Chávez estaba haciendo campaña, lo cual son palabras mayores. O sea, Chávez, eh, espero que si existe el más allá, esté en el círculo más horrible del infierno, pero si algo tenía el tipo es que era carismático y tenía el apoyo de la clase popular, sabía hablarle a la gente del pueblo.
algo que ningún líder de la oposición hasta ahora había conseguido. Pues por lo que he visto, por lo que me he informado, esta mujer lo consiguió, o sea, Ujú. un nivel de conexión similar, sobre todo porque se da una situación en la que en Venezuela hay, por ejemplo, muchos padres de familia ya mayores que sus hijos se fueron, que están solos, muchas Sí. personas mayores están solas y que eh, le piden a ella desesperadamente que arregle el país para que vuelvan sus hijos, que no sé qué, sin olvidar el hecho de que la sociedad venezolana, si bien es muy machista, también es muy matriarcal. O Sí. sea, gira alrededor de la madre y Y María Corina ha sabido proyectar la imagen de mujer fuerte. sí, pero de No, madre, de hecho lo es. Sí, que lo también es, de sí, sí, madre sí. Eso lo es. cercana, o sea, la gente en las marchas y en las manifestaciones y cuando estaba en campaña Llega en la moto, abrazaban y Esa, ella se correspondía al mezcla. abrazo, o sea, esa eh, mención de eh, Sabrina era que mientras el señor González Urrutia estaba con un resfriado en su departamento, no, entonces, en 48 horas, ¿no? pero yo no le quitaría lo bailado también No, no, no. a Daniel Ahorita me Leo. cuentan quién es el señor González Urrutia, pero digamos, en las últimas 48 horas tenía un pequeño resfriado, entonces se fue a la terraza de su departamento, tenía hambre, se va a la carretilla a comerse una arepa. A María Corina le cerraban una carretera, se trepaba a una moto y seguía a donde tenía que Claro, llegar. no. No es, La, la, de la verdad que imagen que ha es proyectado, que además se una corresponde con su heroína. personalidad, ha sido de una fortaleza sin igual. También, pero yo lo defiendo a él también porque además él A ha ver, a dado ver. la ¿Quién, cara. quién es O el señor sea, González Urrutia? ¿De dónde ha salido? él Parece es un buena es, gente, ¿ah? embajador. Parece buena y gente. él No, es no, no critico Sí, ha diplomático, porque. tenido una carrera como embajador. él fue Ya. embajador de Argelia en la administración, creo que de Carlos Andrés Pérez, y luego fue embajador de Argentina al final del gobierno de Rafael Caldera, e incluso también al principio del gobierno de Chávez. O sea, tiene mucha experiencia como embajador y no sé si estuvo en un ministerio. Nunca ha tenido, digamos, experiencia en cargo de elección popular, No, nunca ha sido una cara conocida, sí ha formado parte de la Mesa de la Unidad, pero nunca fue, digamos, de estar en nunca ha cámaras, ni figurado. nunca figuró. Pero hay que reconocerle que Ahora, tiene un está temple bien ahí, muy, ¿ah? Está bien en muy ese lugar, digo. sí, porque es necesario. Además, se viene una transición. Yo sigo diciendo que sí, ¿eh? Eventualmente va a tener que haber una transición. Y la Sí. figura de la transición, que sea una persona con ese temple, no es mala idea, porque habrá que ser muy incluyentes en el momento de Sí. la transición. Les cueza a quien les cueza. Ese momento va a haber chavistas que no se habrán podido ir y que no fueron tan importantes como otros cargos, con los cuales va a haber que probablemente sentarse Sí, o por lo menos negociar. hacer concesiones. De eso va una transición. Entonces, una persona No, como él, que no es para nada incendiaria en su discurso, pues también es necesaria. Y creo yo que está además también clarísimo. es muy valiente, porque con su edad tener que exponerse a toda la persecución a la que ha estado sometido durante la campaña, que no fue campaña de todas maneras, que le quitaban los frenos a los carros del personal de la campaña, una vez Wow. entraron en un sitio en el que se estaban quedando él y María Corina, o sea, han estado bajo riesgo real de ser apresados por lo menos, y quién sabe Sí, heridos. si ejecutados, porque es que él está poniendo de verdad su cara en esto. Entonces, bueno, entiendo que no es lo mismo que transmite María Corina y en efecto, María Corina es, digamos, la líder. Yo tengo la esperanza de que si algo tan feo como lo que acabas de mencionar pasara, porque de Sí. verdad que es un logro que la oposición haya logrado una figura así, Capriles Radonsky no lo fue, Leopoldo López no lo fue, Ujú. antes de eso Manuel Rosales todavía menos, que digamos son los nombres Y que llegaron Guaidó, por... Guaidó que era un holograma, ¿no? Guaidó lamentablemente tampoco lo logró, si bien era de una naturaleza diferente su figura, pero tampoco se logró. Entonces, bueno, María Corina ha logrado algo excepcional, además de eso, que la oposición está muy Pero Guaidó cohesionada era en este. surreal, ¿no? Porque una vez en unas calles de Lima, aquí decimos pitucas, de la Sí, clase media alta, me presentaron al embajador de Guaidó en el Perú. Dije, embajador ¿vale? del presidente de Venezuela. Dije, ¿qué? O sea, me pareció tan surreal. Dije, oye, si eres Ya, el embajador, ¿por qué no estás en la embajada, no? Sí, Pero, tenían un estado paralelo, es que sí, 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 pero sí, no sí. funcionó no definitivamente. No, funcionó, no, lamentablemente. no.
pero lo de María Corina sí que está capitalizando y lo hemos visto. La gente Eso es votó real. por María Corina, María vamos a Corina decir. es real, es tangible, Total. es una lideresa indiscutible. Pero Entonces, si muriera, O contestando la tu llevarán pregunta, presa. o, sí, o sea, cualquier ya tú ya te fuiste al escenario extremo, en el que... Sabrina. Yo estaba pensando que si la arrestaban, ¿no? Ah, vale, Sí, Claro, él bueno, dijo si la perdona, el extremo también podría ocurrir. yo pienso cualquier cosa. Perdón que Sí, puse palabras en tu boca que no dijiste, yo sí las pienso. no, la pensé, Eh, la pensé. sí, no, no, es que es lo cierto, pero bueno, arrestar es incluso más conveniente, porque matar ya tampoco digamos que les conviene eso. No En les estos conviene. momentos incendiaría más, Pero pero tú igual no, pero en incendiaría una más. situación así tan anárquica, cualquier cosa puede pasar. Sí, Sí. sí. Y el punto es que yo tengo la esperanza de que la oposición tenga la organización suficiente como para que alguien más lidere. Eso no significa que tendría el mismo apoyo por parte de la gente, no, pero digamos que en este momento el, esto cobra vida gracias a la gente. María Corina es una figura política importante, no lo voy a negar, pero digamos que ella es la punta de una lanza que igual ya está muy bien formada y cohesionada por las cosas que acabamos de decir. Entonces tendría la esperanza de que la cosa pudiera seguir adelante. Yo todavía creo que de verdad esto no se ha terminado. Sí, sí es posible el escenario de que logren quedarse en el poder por años. Sí, no, Sí es es que posible, están yo no digo jugando que no. al desgaste, a que la gente, que es lo que han jugado en otras como coyunturas políticas, otras crisis a lo largo de los años. Ellos están jugando a que pasen las semanas, los meses, que la gente Sí. se vaya cansando, que la comunidad internacional pues pase lo mismo que pasó con Con Guaidó, que Guaidó. al principio medio mundo le dio la espalda a Venezuela y aquí están, o sea, Mm. sobrevivieron, el mundo no se acabó para Así ellos, es. van a hacer la misma estrategia. Que si en el camino se llevan presa a María Corina y a Edmundo, y si matan más gente o menos gente, eso ya lo hemos visto. O sea, ellos van a jugar a que los venezolanos se cansen, que les toque irse a su casa a trabajar y a preocuparse por comer, que es básicamente la preocupación que tienen la mayoría de los venezolanos, conseguir qué comer. O sea, y ya cuando por un lado lo que tú dices, cuando no tienes nada que perder, pues Ujú. arriesgas más, pero por otro lado, bueno, la gente tiene que comer, o sea, Sí. algo. Y viven al día, las clases más bajas viven al día, o sea, si hoy no trabajo, mañana no como, y es literal. Entonces, eventualmente las protestas siempre se apagan y ha habido muchísimos picos a lo largo de estas más de 2 décadas en las que, bueno, tienes que volver a trabajar, no puedes estar manifestándote todos los días. Nosotros mismos lo vivimos, pensamos que éramos estudiantes universitarios antes, bueno, justo antes, luego de venirnos, trabajamos un rato y luego emigramos. Pero cuando éramos universitarios pensábamos que íbamos a perder el año. Y bueno, perder el año para un estudiante es grave, sí, no, pero para alguien perder un trabajo o que no tengas ingresos, pues es mucho peor. Y eso ha pasado antes. Hay picos de protestas muy grandes a lo largo de la historia reciente de Venezuela y luego se apagan. No, es una opción, pero quiero pensar que han cruzado un límite Me da la impresión, esta vez me da la impresión que tan esta vez, alarmante, que aunque eso ocurra, es que yo creo que tendrían que subirle el volumen a la represión porque ya esto no se aguanta y si de verdad tienen a organizaciones criminales en su contra, ya incluso se podría llegar a convertir en una suerte de guerra civil, una guerra que civil. todavía no lo es. Yo no llegaría tan lejos. Es que la gente sí está armada, o sea, no la gente de a pie, pero en Mm. Venezuela hay Claro, muchas pero al armas, final entonces... es verdad que estos grupos criminales sí están armados hasta los dientes, es gente que no le va a importar matar a quien sea o hacerse matar, pero no tienen la organización de un ejército. O Claro. No, sea, y no hay nadie, pero no hay nadie que Salud. los esté sí, cohesionando, no hay ¿no? una, Ya o ya sea, está no es como que, el señor Gutiérrez, sí, González, González, sí, Urrutia. de viejito. Te Aquí falta una está arepa, María te falta Corina, una arepa. tranquilo. Aquí está Con María una Corina arepa para te seguir. levantas. Este, ajá, o sea, no es que María Corina está liderando un No, movimiento armado en y lo esta absoluto. gente No, se no, va a no, plegar eso a está ella. claro. Estos son focos
que, bueno, a lo mejor escala a ciertos focos de violencia más crudos de lo que se ve en este momento, que es gente máximo tirándole una molotov a la guardia No, y pero ya, o el que sea, yo vi del Tren del Llano sí estaban ya sitiando una no, no, sede pero no es, de o la sea, no Guardia. es que no eso no ocurra, es que Sí, que son focos más aislados, o ¿no? sea, Sí, eso no, sí. por más Tren del Llano, el ejército es el Sigue siendo el ejército, o ejército. No, claro, sea, tendría que escalar. Tendría que tiene más escalar mucho armas, tiene más miembros, tiene mejor Sí, pero entrenamiento. una resistencia ciudadana también en la calle, o sea, No creo, es que no creo que la que lo gente, logren, ¿no? Ya, es que la es gente, especulación lo mío, el ojo, sí me gobierno responsabilizo Todo es por especulación ahorita. todo es sí, especulación. Sí. el gobierno venezolano lleva años acusando a la oposición de que quiere una guerra, de que están armados. O sea, la oposición no está armada, nunca No, lo ha no, la estado. gente no, la Y, gente y no. no se quiere armar. O sea, eh, tú me das a mí un fusil y ¿qué voy a hacer yo con esa Yo me vaina? O sea, disparo en un pie o sea, inmediatamente. No, y además no es la intención, porque mucha gente nos preguntaba por el canal, qué ingenuos, cómo pensaban que iban a ganar unas elecciones en una dictadura. La oposición no se está proponiendo una salida que no sea pacífica y democrática y todavía no ha cambiado su discurso. Todavía, ¿eh? Ojo. Mm. Y es importante que se haya pasado por esta etapa porque no es lo mismo tener estos votos, que además son información oficial y podérselos mostrar al mundo, como se está haciendo desde ya, y que toda la opinión internacional y toda la gente en todas partes se pueda enterar, a que hubiesen tomado la decisión antes de las elecciones porque hubiese sido un golpe de Estado y allí sí que No, no, ningún pero ahí Estado hay serio los una hubiese pequeña diferencia. apoyado. Ahí yo, una insurgencia civil en un contexto de una dictadura es absolutamente legítima. Lo es, sí. pero muchos Incluso gobiernos el no, magnicidio, ¿ah? Y no estoy ¿te tampoco entiendo? dando ideas, ¿cómo se llama? De poner a un sniper, un francotirador por ahí, ¿no? A ver, Apuntándole a tienes la toda la cabeza a razón. Maduro, digamos, pero Pero mentira que el es, gobierno de México o de Colombia o de Brasil, países que históricamente además han sido aliados del chavismo en pasado, salgan con un golpe de Estado a decir, reconocemos el golpe de Estado. Lo habrían tenido más difícil para la OEA también, para sí, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Digamos que esto hace más fácil. Es como yo digo, ayúdame a ayudarme Ayudar. a ayudarme, ¿no? No, o sea, la oposición te diría, ayúdame a ayudarme, o sea, te lo estoy poniendo legítimo, fácil, fácil entre comillas, pero, o sea, no vas a volar un golpe de Estado, vas a volar unas elecciones que en efecto son reales y que favorecen a mi candidato. Entonces, esto es importante, no es porque son ingenuos. De hecho, si hubiesen sido ingenuos, no habrían estado preparados para este escenario como lo estuvieron. La página estaba montada, solo tuvieron que subir los datos, solo porque fue una salvajada, lo hicieron en 24 horas, fue impresionante. O sea, la coordinación que han tenido, ahí sí han tenido coordinación, no, y lo que ha ustedes han sido dicho hace un rato es también impresionante. bien descriptivo de lo que ha ocurrido con la oposición que a lo largo de estos 25 años ha ido aprendiendo. Sí. Sí, Han llegado a una situación que es realmente meritoria para sacarse el sombrero, heroica, y han logrado lo que no se había logrado antes. O sea, sí. ganarle a Maduro en las urnas, tener el apoyo popular absoluto y a ver, pues, a ver, di que hubo fraude y han dicho, además le han dado todos los indicios para, oye, te voy a dar puente plata, ¿no? No es que ganamos y te vas a la cárcel inmediatamente, a llegar a algún tipo de, o sea, no lo han dicho explícitamente porque No, no, pero se había está visto claro. horrible, pero habían señas que eran más o menos claras, ¿no? Y Maduro dijo, sí, tiro la puerta porque además en toda dictadura hay corrupción, ¿no? Totalmente. ¿Cuánta plata se están levantando Maduro, Diosdado Cabello, y todos estos Todos, sí. capitostes del poder autoritario del chavismo? Y claro, se la van a jugar también el todo por el todo, ¿no? Es que han Sí, saqueado el país, hasta las reservas de oro le han metido mano. La empresa petrolera que era Sí, nuestro claro, caballito de batalla Pemex, en economía, Pemex. la arruinaron. No, Pemex, Ahora, no, ¿cómo se llama? PDVSA. PDVSA Hablo son de los narcotraficantes. mexicanos. O sea, la verdad es que tienen todas las de perder, a pesar de todavía tener la sartén por el mango,
tienen todas las de perder, Sí, eventualmente. Es que es insostenible. Lo que están haciendo, como lo han planteado ahora, es bastante insostenible. O sea, tendría que volverse de verdad un totalitarismo ya absoluto para poder seguir en el tiempo como, bueno, lo es Cuba. Yo no digo que no se pueda, pero están sentando un antes y un después, sea lo que sea ese después, pero sí lo están haciendo. Ha sido de un descaro, o sea, que nadie se lo cree ya. Sí. no, lo Nadie. del 28 de julio es efectivamente un punto de quiebre en la historia del chavismo en Venezuela. Total. Ahora, tengo No, una preocupación y es por los 6 miembros del mando político de la oposición que se ha refugiado y está en estos momentos en la Embajada de Argentina. Obviamente los funcionarios argentinos se van a transportar en vehículos que son vehículos diplomáticos, no deberían tocarlos siquiera, rumbo hacia el aeropuerto, y ahí, claro, entramos a un territorio de nadie, y escuché ahora a un funcionario del gobierno argentino diciendo que la intención de ellos es llevarse consigo a estas 6 personas, ya. porque claramente si les han apagado la luz ahora en la mañana es porque los quieren joder y llevarse a estos que había una mujer que le escuché hablar por la ventana a un grupo de gente bastante grande que estaba en las calles, muy articulada. Me generó muy buena impresión, además por las cosas que decía, digamos, no hay que cargar todo el peso en Mayra Corina Machado, porque también Claro. eso es verdad. O sea, será muy lideresa, muy heroína, muy corajuda, pero vamos, tampoco pues es que sea super chica o la Capitana Marvel, ¿no? O sea, es una persona de carne y hueso y que se la está jugando por su país, pero con ella hay otras personas. Y entre esas otras personas están estas 6 que se encuentran en la embajada y cuyo futuro inmediato es incierto. ¿Qué creen ustedes que puede pasar ahí? Bueno, yo espero sí que los argentinos cumplan su palabra e intenten hacer algo por esta gente. Lo que pasa es que, y aquí yo ya desconozco cómo funciona el tema del salvoconducto y el asilo Es político en que, otro país en una situación como esta, quiero Sí, decir. pero en Venezuela, o sea, sí, digamos que, o sea, eso habría que garantizarlo, pero Sí, bueno, aquí habría que hacer muchas cosas, ¿no? Que no se están pero no, haciendo. y estos son bestias. De Acá ya. estás hablando de literalmente de monos con metralleta. sí. Pero ha habido casos recientes en los que, por ejemplo, Leopoldo López o Antonio Ledesma lograron salir de las embajadas donde estaban refugiados Mm. de manera clandestina o supuestamente clandestina para poder escapar del país. Yo supongo que puede haber un escenario como ese. Eh, Sí, además el aeropuerto sigue abierto, el principal aeropuerto de Maiquetía, que Ay, queda qué a una tía. hora en carro de Caracas, sigue abierto. Ha tenido manifestantes afuera, que todas estas Sí, también, sí, 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 sí. el mismo clima de desorden se vive en el aeropuerto, porque también se especula que podrían estar huyendo Escaparse, hacia pero allá. eso ya De fue. Puede ser. Eso ya momento, pasó. de Esos momento 15 no, minutos, yo también dije, ya, ojalá se escapen, pero Sí, no. pero sigue abierto. Igual también ellos tienen, digamos, bases privadas, ¿no? Ellos no necesariamente pasarían por Maiquetía, pero estas personas sí podrían perfectamente pasar por Maiquetía, esa sí, opción no, bueno, existe. van a pasar por Sí, Maiquetía sí, yo espero que haya los argentinos los protejan y se los lleven o que haya algún arreglo clandestino para que salgan del país. O desafortunadamente, pues se los lleven presos. es que Mm. los ejemplos que pones, Leopoldo López y Antonio Ledesma, eh, no se sabe cómo salieron. Recuerdo que con Antonio Sí. Ledesma Uno se fue fue a España, como, López, ¿no? ambos Los dos están en están en, Ah, España. los dos, verdad, los dos están en España. sí, o sea, digamos que bueno, siempre
puede haber alguien que te proteja y que te escolte hasta el aeropuerto. Además, hay gente con conexiones. Y en este caso, bueno, estas personas claramente también tendrán sus conexiones, ¿no? Y si de paso está mediando el gobierno argentino, que además ha sido tan vehemente en llamar a las cosas por su nombre, no somos muy fans de su presidente en esta casa, pero ha sido bastante contundente, ¿no? La postura del gobierno argentino. Entonces, bueno, esperanzas creo que tienen. Es la ejecución del plan lo que está por verse, ¿no? No, Pero igual que se ha podido el antes. gobierno peruano, que tiene las manos ensangrentadas, digamos, igual desde un principio se ha portado en este caso bastante bien, ¿no? Me siento satisfecho de que el Perú, digamos, sea uno de los países que se ha comprado el pleito eh, contra Maduro, que es un gesto simbólico, pero, Sí, digamos, no, pero se algo, agradece. algo, algo vale. Así es. Preguntitas así al paso. ¿Qué fue de los opositores eh, de siempre que destacaron en su momento, ¿no? Capriles, Leopoldo López, Guaidó, Maldonado que mencionaron, entre los principales. Eh, ¿Han tenido algún Rubén rol Rosales. en esta historia reciente? A ver, bueno, han perdido mucha fuerza con los años porque son 25 años Sí, y pues. el gobierno ha acabado por cerrar partidos políticos o convertirlos en una especie de cosa extraña que pasa a ser dirigida por un chavista. Eh, Estos líderes han tenido que exiliar, como es el caso de López o de Ledesma. Capriles creo que la elección de 2013, haber perdido, además de que está inhabilitado, pues lo ha dejado en una situación muy, bueno, que no es realmente un liderazgo de peso. Sí es de peso, una voz de peso, pero digamos que no tiene un liderazgo importante dentro de la Y con oposición. Capriles, permíteme decir que como a él también le hicieron fraude, aunque no tan descarado, él no hizo un llamado a desconocerlo y defender el voto. Mm, Y eso le terminó pasando factura dentro de la oposición, ya con la gente me refiero, no entre los directivos. Lo que quiero decir es que él lo hizo por no ser el responsable de un baño de sangre en su momento, pero le terminó saliendo el tiro por la culata porque dijeron tú agachaste la cabeza y entonces digamos que como figura ya no iba a tener tanta oportunidad. Y hay que decir que Enrique Capriles y Leopoldo López además han sido presos políticos. En su sí. momento aguantaron muchísimo como figuras, como No quiero personas, empezando por ni ahí. imaginarme esos días de prisión de López y Capriles, particularmente los de López que fueron más largos, ¿no? Sí. Sí, pero que sin duda les habrán afectado como personas y sin embargo Obvio. dieron una imagen muy firme como políticos. Entonces arriesgaron muchísimo, pero su momento sí pasó. Digamos que han tenido picos todos Sí. dentro, etapas, pero todos han ido sumando. Y lo que tú dices, ¿no? De que han ido perfeccionándose, también han ido cohesionándose y eso hay que decirlo, porque como decía, son muchísimas facciones políticas y había mucha lucha de poder interna de yo quiero ser el Sí, presidente. O sea, pues. no era quitar el chavismo, la prioridad, sino quitarlo unido a que yo sea el presidente. Y esta vez yo creo que sí están dispuestos a decir que se suba el que sea. Además, yo siempre lo digo, tanto luchar por el primer cargo, que entiendo va a ser simbólico porque va a ser la transición, pero ese va a ser un país ingobernable. O sea, Totalmente, todo el clima que estamos absolutamente. describiendo es el que va a heredar el próximo presidente. Entonces, que si no es el chavista, va a tener que lidiar con mucho. Entonces, yo Claro, creo porque es que que ya, las expectativas son altísimas y pasan claro, por el hambre, eh, la economía, la la economía, seguridad. Es que no lo va a exacto, hacer bien, es pero no lo todo. digo porque no confíe en ellos, sino porque le han dejado un país tan destruido que no lo van a hacer bien. O sea, Mm. difícilmente en los próximos, porque habría que devolver el periodo electoral a 4 años y no a 6, como No, está, 5 a era 5, antes. perdona, como era antes. Difícilmente en 5 años vas a deshacer 25 años de debacle. Entonces, lo va a hacer mal. Va a ser alguien sumamente impopular y que probablemente no continúe su carrera política, creo yo. Por Bueno, eso en la figura de Edmundo, quizá estás exagerando de pero que, es que que no no va a necesariamente, continuar, pero ¿no? alguien que tenga ese desinterés de querer ser
luego apelar por la reelección. O sea, yo creo Sí, que pero tiene que ser... al señor González Urrutia yo no lo veo aspirando a una reelección, lo veo aspirando a una arepa, pero una reelección no. Es que Bueno, está... y ya no estará en edad de aspirar a No, una No, reelección. además, no, es obvio, si tiene, ¿qué? 74, ¿no? Sí, creo que ha sido 76, no estoy es por seguro. ahí, Ah, sí. basta más, Entonces, bueno, ya. Sí, se nota. claramente, pues han mejorado y sí es cierto que estas figuras han tenido mejores momentos que el presente, pero bueno, es que muchísimos dirigentes o exdirigentes han tenido que tener acto de presencia desde el extranjero ya, incluso cargos inferiores a los que llegaron a tener ellos, bueno, algunos de alcaldes y otros cargos por el estilo, están en el exilio. Incluso gente de nuestra generación que llegamos a conocer o que estudió con nosotros están en el exilio, pero han sido figuras claves. Entonces, bueno, también es cierto que desde el exilio se puede hacer, ¿eh? No estar Bueno, yo necesariamente sin con los que no venezolanos hacerlo. que he hablado, o sea, las expectativas antes del 28 eran bien altas, eran Sí, Sí. muy, muy altas. Pensaban que ahora sí iban a cambiar las cosas. Claro, quizá hubo cierta ingenuidad, y me incluyo, en creer que Maduro iba de alguna manera entender que, bueno, que ya era imposible tratar de hacer un fraude y que iban a negociar. Yo pensé que había esa posibilidad, tenía esa expectativa también. O sea, yo creía que, bueno, si el resultado es muy abultado, no les va a quedar opción, pero quizás subestimé el nivel de miedo que ellos sienten Mm, a dejar el poder, sí. porque, bueno, perdona la expresión, saben que están jodidos. O sea, están re eh, jodidos, mm, están re en el jodidos. fondo quizá no había manera de que ellos aceptaran, porque no hay manera de que ellos salgan ilesos frente a la justicia, sea en Estados Unidos, sea la Así es, justicia internacional, así es. inclusive la justicia en un gobierno de transición. Tienen tantos frentes criminales abiertos que no hay manera de que tú digas, bueno, te perdono esto, pero salen 500 fechorías más. Sí. Entonces Mm. ellos lo saben, bueno, han cogido el país de rehén y lo están apuntando a la cabeza. O sea, porque no tienen otra Se la están opción. jugando todas, se la están jugando el Sí, todo por el todo. sí. Y si van a tener que, ya están matando venezolanos, lo van a seguir haciendo. Ahora, Y ¿a lo han qué hecho antes y escalas? lo van a seguir haciendo. Sí, Sí, solamente que este momento me parece sumamente particular y especial respecto de todos los hitos anteriores. pero todavía tiene potencial. Tú hablas de la esperanza. Yo no la estoy perdiendo porque No, yo este era un tampoco, ¿ah? escenario altamente probable, total. Sí, Y yo no digo deseable porque nada de esto es deseable. Aquí la gente está muriendo y Mm, poniendo en riesgo su vida de una forma real. Pero desde un punto de vista de una coyuntura, yo sí creo que están precipitando una situación por que, supuesto. que, que ya no se están dando como que muchas opciones, o sea, esas negociaciones se las están cerrando y el hecho de precipitar la situación, pues yo sí creo que todavía es un punto de inflexión que tiene mucho potencial de tener buenos resultados. Yo también creo lo mismo, ¿ah? Todavía, ¿eh? Sí, 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 creo lo mismo que tú. Ahora, para ir cerrando Sí. esta conversación, entre los momentos más emotivos de los que yo he tenido, ¿no? Siendo peruano, viendo el tema lo más cerca posible, han estado, por ejemplo, las personas que han tomado su avión y cuando les anuncian que van a aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía, se mueven, ¿no? Los remecen internamente y el liderazgo de María Corina es de verdad también algo que impacta. Y los que más he disfrutado han sido cuando se han tumbado por lo menos 5 estatuas de Hugo Chávez. Me provocaba estar ahí con mi Sí, martillo, mi comba y sacarme un pedazo, una oreja, no sé. así es. Para ustedes, ¿cuáles han sido esos momentos? Entre los más Bueno, emotivos y los más, no sé, simbólicos en ese es estas uno, sin 48 duda. horas.
que no es Ese es uno nada. sin duda porque es simbólico. O sea, Chávez, que no Maduro, tuvo un apoyo popular impresionante Mm, y que la misma gente tumbe las estatuas es mucho decir. Han Sí. pasado 25 años desde que ganó de una manera aplastante a aquella vez en el 98 y ahora pues ya no cuenta con eso. Bueno, ahora está muerto claramente, pero su figura, que recordemos que su figura ha sido idealizada a la altura de Simón Bolívar en el país. O sea, no hay institución pública que no esté empapelada, y no estoy exagerando, con imágenes de Hugo Chávez. O sea, de verdad. Y luego Bolívar. Y luego Maduro, que de verdad, ¿eh? De Maduro hay pancartas y otras cosas, Sí, el pero culto, el culto a Chávez, el culto a la Nicolás personalidad. Maduro se encargó de matar el culto a Hugo Chávez. O sea, eso ya no va a seguir en el tiempo, o creo yo. Creo inclusive que ha hecho inviable el chavismo como movimiento político válido a los ojos de los venezolanos. O sea, siempre se hablaba de, bueno, qué va a pasar con el chavismo en el futuro, si gana las claro. elecciones la oposición, se van a volver oposición los chavistas y no sé qué y no sé cuál. Yo creo que eso ya no va a pasar. El chavismo no, o sea, si la oposición llega al poder, el chavismo va a desaparecer. O sea, no creo que siga, porque a los ojos del país han perdido cualquier atisbo de legalidad, de validez, de viabilidad como opción política. O sea, no es lo que pasó, por ejemplo, en Argentina con el peronismo, que ha jodido toda la vida y sigue jodiendo, a pesar de que el tipo tuvo dos gobiernos nefastos y fue un dictador. Ahí sigue. Sí, son movimientos que se integran, ¿no? A la Yo modernidad creo y que esta Sí, gente pero ya... en esto no hay cadáveres políticos, ¿ah? Porque acá hemos Mm, tenido a un Alan García, ¿no? Compadre de Carlos Andrés Pérez, dicho sea de paso, eh, que su primer gobierno fue un desastre, fue un apocalipsis. Igual muchísima gente se fue del país, teníamos no uno, dos grupos terroristas y un presidente incompetente, irresponsable y corrupto. Y cuando sale García, todo el mundo dijo, jamás volverá a la presidencia. Volvió. Y Fujimori, después de todo lo que robó y todos los delitos de crímenes de lesa humanidad, demostrados, demostradísimos además, ahí sigue jodiendo. sí. sí, no es cierto. Gobierno tras gobierno. Es una fuerza política destructiva y que tiene en jaque al Perú desde hace años. Y Entonces, ojo, Claro, no hay lo, cadáveres políticos. sí es cierto. La diferencia que veo en este caso es que Fujimori, si bien, bueno, fue derrotado electoralmente, también intentó cometer fraude, la diferencia electoral entre él y Toledo no fue tan grande. O sea, creo que fueron, ¿qué? Como 8 puntos, si no me Sí, bueno, recuerdo pero en mal. esas elecciones sí hubo fraude, Sí, pero sí, hubo claro, fraude, pero, ya hubo una cosa de pero había malestar adicional porque le mucha sacaron, gente votó por él, o sea, sí, muchos claro, peruanos seguían apoyándolo. sí, hasta el Pero día de aquí, hoy, o el sea, fujimorismo sigue siendo una fuerza siniestra, perversa, tóxica, en mi opinión. Ahora vas a ver que en los comentarios van a salir lo que llamamos acá los fujitroles, ¿no? A decir incendios y a tacharme de rojo comunista y qué sé yo. Pero lo cierto es que uno ve la situación del Perú y las instituciones están siendo erosionadas y deterioradas de forma sistemática por el fujimorismo, que es el que gobierna desde el Congreso el país. No, y para darte un poco la razón en contra de lo que dices tú, y me disculpas, el chavismo no es nuevo. El chavismo es el resultado de la represión que tuvieron a su vez los guerrilleros hacia los 60 en Venezuela, una izquierda muy de guerrilla, muy militante, en tiempos de democracia. Entonces, no estoy disculpándolo, no, como que claro que tenían que hacer esto, no, por Mm. supuesto que no, pero vienen a su vez de un resentimiento de la historia anterior. Entonces, digamos que no salieron de claro, la nada, ¿no? pero Todo se recicla. a lo que yo iba con lo de Fujimori es que cuando Fujimori dejó el poder, igual Sí. era muy popular. Hoy estamos Ah, hablando claro, de esto que no. Maduro, o sea, es increíblemente impopular.
no lo apoyan ni 3 millones de venezolanos. Es muy Bueno, quizá poco. cuando se Sí, un sepan poco todos los más, pero resultados llegue a 3 millones y pico, puede ser, pero estamos hablando de que Edmundo González le sacó 40 puntos de ventaja, o sea, eso es una catástrofe No, no, sí, política. sí, sí, sí. O sea, Absoluta. de no hay yo creo que no hay manera resucitar de este que muerto. que no sea, que se mantenga en el poder por la vía de la represión y Sí, la violencia, no hay manera de que sobrevivan políticamente, lo cual me llena de dicha porque el chavismo es un cáncer, o ha sido un sea, Sí. cáncer. Un Cada vez cáncer peor, para toda la además. región, ¿ah? Para Sí, toda la región. además. Lamentablemente sí, también. Bueno, para contestar tu pregunta, está ligada a esa falta de popularidad de Maduro. A mí me como, bueno, yo me estoy conmoviendo con cada video que veo, de verdad, estamos que lloramos a cada rato porque esto es Y a mí me excepcional. pasa, Pero- me pongo los lo zapatos de sé, ustedes, wow. es que son imágenes muy poderosas las que nos están llegando a todos. A mí que por elegir una, elegiría un video anónimo de un señor que vi hoy, que ni siquiera sé si lo puedo recuperar para luego pasártelo y que lo pongas, en el que lloraba ante una periodista que le preguntaba por qué había votado en contra de Maduro, qué le quería decir al presidente si lo estuviera escuchando, y era un señor de unos 60 años llorando a cámara, muy humilde él, llorando pero desgarrado, diciendo, ya basta, por favor, vete ya, haz lo que tú quieras, pero termina de irte, esto es inaguantable. Y esto hay que decirlo, la gente ha pasado hambre de una manera espantosa. O Sí. sea, han tenido una falta de oportunidades y una calidad de vida que se ha visto desmejorada de una manera espantosa. Y cuando alguien te lo dice así en lágrimas, parte el corazón. Y la señora luego, la periodista, le preguntaba por qué votaste en contra. Y el hombre no lograba ni expresarse porque le brotaban las lágrimas y decía, esto es un desastre, basta. Y de verdad que me movió bastante. Pero yo creo que los tuyos son los de las organizaciones criminales. que, Perdón si hablo por ti, Oye, porque a bueno, ti te impresionó ah, mucho sí, eso. eso oye, me, esa se me pasó, ¿ah? Pero esa también me impresionó. Es sí. que, Esa me impresionó, pero dije, wow. O sea, y además mi cabeza simplemente como que se me destapó el cerebro y dije, ¿qué está claro, pasando acá? O sea, no, pero me equivoqué. No las organizaciones criminales, los que viste de los barrios que decían Petare está bajando y no sé qué, esos fueron los que te conmovieron, Sí, ¿verdad? o sea, a mí ese me también es Me conmovió fuerte. mucho ver Ese gente, también es fuerte. gente Sí, muy humilde Sí, que normalmente apoyaban al chavismo, o sea, que no. como decimos en Venezuela, resteada, que es cuando ya estás harto y ¿Cómo se, vamos, cómo, voy a hacer cómo, lo que sea para... Ah, cómo es Resteado. resteado? resteado. Sí, que es que ya Resteado. es un apoyo incondicional, o sea, ya Ya. más que esto no puedo estar contigo. O sea, yo sinceramente, y lo digo en serio, de corazón, yo no creí que llegaría el día en el que esa gente estaría tan en sintonía con lo que pensamos y sentimos los que hemos sido de oposición desde el principio. Desde que decíamos Chávez no tiene que ganar porque es un militar golpista, O o sea, sea, el Sí. chavismo se encargó, hizo un gran trabajo en hacernos creer a los venezolanos que teníamos diferencias irreconciliables por las clases y no sociales. es verdad. Y ver a esta gente con la misma furia que hemos sentido nosotros, me refiero a los que hemos sido oposición siempre, con esa misma furia, yo no pensé que lo vería y me hizo pensar que el país podía, si hay una transición, etc., podía reconciliarse y sanar esas heridas, o sea, Sí, de diferencias, porque de verdad ha habido mucho odio entre clases, ha habido mucha rabia y yo critico mucho a la gente de oposición y a la gente de clase media que eh, eh, puede llegar a ser muy clasista y muy ofensiva con la gente que ha votado siempre por Chávez porque ha vivido toda la vida en un barrio pobre. sí. Hay, 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 hay muchas heridas que yo no creí que fueran a sanar pronto, pero con esto que hemos estado viendo me dio la impresión de que puede que sí sanen, o sea, puede haber un proceso de reconciliación verdadero. No, sí, y hay que decir que esta gente que ha sido instrumentalizada y manipulada, si tu alimentación depende del gobierno chavista, si la educación de tus hijos depende del gobierno chavista, si tu trabajo depende del gobierno chavista, o sea, ellos lograron, y por eso se puede incluso empezar a hablar de totalitarismo desde hace algunos años ya, autoritarismo seguro, lograron meterse en todas las esferas de la vida de una persona, sobre todo en las clases sociales más bajas.
Entonces, difícilmente podían votar en contra de alguien del cual depende tu comida, la educación de tus Claro. hijos y tu trabajo. Y menciono esas tres, pero creo que hay más ámbitos que Sí. se podrían mencionar. Entonces, lo hicieron. Y lo hicieron porque de verdad han llegado a unas condiciones de hambre. O sea, estamos hablando de que los muertos del chavismo son muchos más que los que se pueden contabilizar por asesinatos directos que vienen por manos de personas o bien Fuerzas Armadas o bien lo que llaman los círculos bolivarianos, que son estos delincuentes Mm. afines al chavismo. Aquí hay muchas más muertes que son bebés que no pudieron contar con incubadoras, pacientes de cualquier enfermedad Sí, que no crónica hay que no contaron insumos. con diálisis. O sea, diálisis es un proceso que tienes que hacer sí o sí con cierta regularidad. Enfermos de cáncer y un larguísimo sinfín de personas que han muerto por falta de comida o de atención médica o de condiciones dignas siquiera sanitarias, ¿no? Agua corriente, electricidad. O sea, tenemos ciudades súper calurosas en las que la excepción es cuando hay electricidad, que difícilmente pueden climatizar sus hogares. O sea, un sinfín de problemas tan graves que de verdad esta gente que difícilmente les habría votado en contra, porque dependían literalmente de ellos y lo hicieron. Entonces, lo que tú dices creo que es súper importante. Sí. O sea, Bueno, poder llegar a un entendimiento a futuro. bueno, como ustedes, yo no quiero perder la esperanza. Yo creo que es un momento súper importante, dramático, crítico, pero todavía no se ha perdido la guerra, ¿no? La guerra todavía se puede ganar. Yo les agradezco muchísimo, Sabrina y Antonio, por su tiempo, su disponibilidad. Este, los he notado más descansados. Gracias por tomarse el descanso para esta conversación, sobre todo a Antonio, A ti. porque Sabrina me cambiaba la palabra de no sé qué cosa, pero Te citaré en Twitter. Pedro Salinas dice. yo les agradezco de verdad y nada, como peruano que quiere y aprecia mucho a Venezuela, porque Venezuela fue la segunda patria de mi padre durante años, sí me gustaría verla recuperando su libertad, ¿no? Y, y no solamente yo, creo que la mayoría de mis compatriotas están en lo mismo y nada, suerte para todos Gracias. y Muchas hasta, gracias, hasta el Pedro. final, como dice la frase de la oposición, hasta el final. Así es. Y muchas gracias a todos los que hacen llegar su apoyo a nosotros y a muchos otros venezolanos desde el extranjero, porque no sabes lo que significa psicológicamente que todo el mundo tenga puesta la atención y esa solidaridad que se hace sentir. De verdad, es muy necesaria en este momento. También es una guerra psicológica. Yo creo que sí, que no ha llegado al final todavía. No, Muchas gracias por brindarnos este espacio, no, gracias Pedro, a de verdad. ustedes. Es un gusto Gracias. hablar contigo y saludos a Bueno, y todos por espero que allí. sigamos conversando, Sí, viendo cómo es el desenlace de esta historia que todavía no ha llegado a su fin. No. definitivamente no. Sabrina, Antonio, gracias de nuevo. Hasta una siguiente oportunidad. Y Gracias, Pedro. ustedes, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!